En el numeral 1.3.3, dice, mapa de riesgos. Y ahora no quiere reconocer Perú la pantalla. Compartir, a ver, vamos a poner de nuevo, ¿ya? No me permite compartir. No. De mapas de riesgo. Y hemos quedado, ¿en cuál punto hemos quedado? En el 1.3.3. 1.3.3. Ya, eso, pero hemos explicado o no hemos explicado nada. Ya, No dice ahí, teníamos que entrar. Hasta el 1.3.2 que explicó, dice. entonces ahora, el 1.3 dices, ¿no? 1.3.2, dice, hasta ahí explicó. Ahí ya. Entonces ahora 1.3.3, ¿verdad? Sí, dice, eso corresponde a explicar esta clase, dice. Ya. Recordamos que estamos haciendo el área de básicamente lo que hemos dicho de compras, ¿no? De compras, que es un área bien sensible en todo tipo de organización. Y para la elaboración de mapas dice, en la elaboración de un mapa de riesgos del área de contratación, se podrían identificar los siguientes factores de riesgo. Dice. Ya voy a leer los tres primeros y van a preguntar. Dice, el direccionamiento desde el pliego de condiciones o términos de referencia en el establecimiento de reglas, fórmulas matemáticas, condiciones o requisitos para favorecer a determinados proponentes. B. Falta de estudios serios de factibilidad y conveniencia porque se ordenan gastos sin que exista un inventario de necesidades y prioridades y por ende estudios de factibilidad y conveniencia. Y C. Aclaraciones adicionales a adendas para favorecer intereses particulares y perfilar a un futuro contratista. Bien, de acá, ¿cuál quieren que explique? Buen día, licenciado Micaela Jaliri. ¿Nos podría explicar el inciso B? Falta de estudios serios de factibilidad y conveniencia porque se ordenan gastos sin que exista un inventario de necesidades y prioridades y por ende estudios de factibilidad y conveniencia. Ya, está bien. O sea, esto pasa en las instituciones públicas que definitivamente se compra por comprar, ¿no? Y porque alguien va a recibir la comisión sobre las compras, sin que se haya hecho un estudio serio en lo que corresponde a la conveniencia de la compra, la utilidad del bien que se va a comprar, pero se compra por comprar. Un ejemplo real, palpable que vamos a utilizar es la compra de los autobuses de la Facultad de Economía para las tres carreras, ¿no? Han comprado los buses, pero no hay ningún estudio. No, nunca ha habido un estudio de factibilidad. ¿Por qué? ¿Para qué? Entonces, después que han comprado recién se han puesto a decir ahora cómo vamos a usar. Ya haremos una ruta, han hecho una ruta. Y al final, en la ruta venían 4 o 5 estudiantes, o sea, no servía para nada. ¿Sí? Entonces,
lo utilizaremos para que hagan viajes de estudio los estudiantes. Uno o dos han hecho viaje nada más. O sea, no había un estudio serio que justifique la compra de los buses, ¿ya? Entonces, necesariamente eso estaba orientado a otras cosas, ¿no? Sí, ya se sobreentiende, no lo voy a decir. Ya, ¿qué más? Ya seguimos, los otros tres entonces. Urgencia manifiesta al exagerar su uso para prescindir de los mecanismos de selección objetiva de contratación o compra, aduciendo causales. Esto es aprovechado por el ordenador de gastos para escoger libremente el contratista o vendedor sin límite en cuantías, sin controles o autorizaciones previas. Fraccionamiento técnico con el fin de evadir los procesos licitatorios y facilitar la elección de determinados contratistas. F. Compañías ficticias al celebrar contratos o compras a empresas fantasmas que ofrecen una gran variedad de servicios constituidas con capitales o infraestructuras ficticios y socios que aparecen en varias compañías oferentes de la misma índole. Ahora la pregunta. ¿Dónde está el joven que sabe preguntar? Ya uno por lo menos pregunten. El inciso D, licenciado. Porque todito habría que explicar, pero y tan falta de tiempo estamos y ahora me he atrasado todavía. Dice, el de urgencia manifiesta al exagerar su uso para prescindir de los mecanismos de elección objetiva de contratación de compra aduciendo causal. Entonces, esto se refiere fundamentalmente a lo que les expliqué, no sé si ustedes o al otro curso, en lo referente al sistema de administración de bienes y servicios, que básicamente se refiere a la compra de bienes y servicios, reglamentado por el decreto 182 y otros decretos más complementarios que determinan las reglas para comprar bien y servicio. Entonces, lo que determina el decreto en un acápite de que en casos excepcionales se podría hacer una compra directa sin cumplir con todos los requisitos. Ejemplo, puede ser de que estamos comprando un medicamento determinado y hemos hecho la licitación y no hay ofertante. Hacemos la segunda licitación, no hay ofertante. Entonces ya buscamos alguna empresa nacional o extranjera que tenga el medicamento y lo compramos directamente por urgencia y por falta de ofertantes, o el ejemplo que he puesto también, no sé, ustedes o el otro curso, de que ha venido época de lluvia y ha habido grandes desbordes de ríos en la zona sur de La Paz y por tanto se requiere de tractores urgentes. Entonces, no vamos a hacer lo que significa la licitación, el pliego, la calificación. A esto, hasta hacer eso, se lo va a comer todo. Un segundo, por favor. Ya, entonces les decía de que
la compra por excepción es en casos excepcionales precisamente, pero el anterior gobierno del MAS lo convirtió en una rutina. Es decir, de 100 compras, debían ser por excepción, póngale 5 compras, pero lo han hecho al revés, de las 100 compras, 95 por excepción, ¿sí? O sea, sin licitación, sin cuadro de calificación de ofertante, o sea, todo un desastre total. A eso se refiere, señorita. ¿Y a qué más? Gracias. G dice, monopolio de contratistas al conformar grupos de contratistas se los considera como los únicos capaces de ofrecer determinados productos o bienes, estableciendo una posición dominante en el mercado contractual. H, colusión al existir vínculos entre el verificador y el contratista, avalando y aprobando las decisiones del contratista, aún en perjuicio de la administración. Y ausencia de reglamentación para fijar precios al no existir límites en cuanto a la determinación de precios de calidades, el contratista y el posible coordinador interno del fraude o corrupción fijan las condiciones libremente. Ahora, de ahí, ¿cuál quieren que explique? El H, por favor, de la colusión. Dice, o sea, quiere decir que dos o más personas se ponen de acuerdo para hacer y cometer una irregularidad, en este caso en la compra de bienes y servicios, ¿sí? Entonces, por decir, el jefe de compras con el abogado se ponen de acuerdo para direccionar, como decía una palabra acá, al inicio decía, en una de estas partes, direccionar la compra en favor de una tercera persona. Eso es la colusión, eso se refiere. ¿Qué más? En la ausencia de reglamentación para fijar precios. O sea, básicamente se refiere de que estamos comprando unos equipos nuevos y no tenemos una base técnica, no tenemos un reglamento para hacer la compra. Entonces, esto da lugar a que libremente los encargados de la compra fijen precios sobre lo que realmente podría costar, ¿sí? Eso es, a eso se refiere. Y además de empresas, como dice, constituidas con capitales o infraestructuras ficticias y socios que aparecen en varias compañías oferentes de los mismos. O sea, básicamente, cuando está direccionada una compra, les voy a poner un ejemplo, cuando se ha licitado para el recojo y tratamiento de la basura de La Paz, se ha creado una empresa, diríamos, ficticia, ¿no? Porque 15 días antes de la invitación ha aparecido esa empresa, ¿sí? Ficticia, claro, aparentemente legal, pero en 15 días no sacan los papeles pues, para hacer una empresa. Y obviamente esa empresa estaba direccionada por el propio alcalde, ¿sí? A eso se refiere, ¿sí? Ya. ¿Qué más? Eso hemos dicho, ¿no? O sea, causa administrativa por la ausencia de archivos o archivos incompletos, ausencia de soportes importantes de los contratos, contratos sin foliar, sin liquidar. Delegación para la contratación al disponer el compromiso y la responsabilidad de los procesos se toman más despendiosos, aumenta la discapacidad del criterio de criterios contractuales y el riesgo aumenta al contratarse altísimas cuantías sin control alguno. Es lo que ha pasado en Bolivia. Inmensas compras, no de $1,000, $2,000, de millones de dólares, sin ningún control, sin ninguna reglamentación y sin que observe nadie. Irregularidades en el uso de contrato de prestación de servicios al contratar un sinnúmero de personas para cumplir funciones similares
o idénticas a las asignadas al personal de planta, sin ninguna justificación y con el único propósito de cumplir compromisos personales o políticos, más que todo políticos, ¿no? Eso ha sucedido, ahora está sucediendo con el actual gobierno. Se contrata personal no porque se requiere, sino porque es compañeros del partido y tenemos la obligación de darle pega, ¿ya? Entonces, todos estos aspectos son aspectos muy relacionados con las auditorías operativas que podríamos realizar en una organización. Lic, ¿qué nos quiere decir con discapacidad de criterios contractuales? ¿En qué inciso estás? El K. Dice, delegación para la contratación al dispensar el compromiso y la responsabilidad. Los procesos se tornan más dispendiosos, aumenta la discapacidad de criterios contractuales y el riesgo aumenta. O sea, dice delegación para la contratación al dispensar el compromiso y la responsabilidad, ¿ya? Entonces, la responsabilidad de la compra es del gerente general, pero él delega a otras personas, al gerente de ventas, gerente administrativo, y en resumen lo que nos está diciendo, compran como quieran a los precios que quieran, eso nos está diciendo. Aumenta la discapacidad de criterios contractuales, de criterios técnicos, y por tanto el riesgo aumenta, a eso se refiere. Entonces, este es el área de riesgos más importante dentro de una organización, especialmente en las organizaciones públicas. Veamos entonces, ahora otra área ya nueva que es el área de trámites y procedimientos. O sea, básicamente relacionado con los procesos operativos que también son áreas de riesgo, focos rojos dentro de una organización. Descripción, dice. La prestación de servicios o la venta de productos puede ser muy engorrosos en las empresas, lo que conlleva menores ingresos y una mala imagen ante los clientes y terceros en general. Es muy engorrosos los trámites, ¿no? Vos vas a, por decir un ejemplo, a la aduana, impuestos internos, para hacer un trámite sencillo, tienes que pasar por 4, 5, 6 escritorios para que en cada paso te sellen y te autoricen a hacer el siguiente paso. Muy engorrosos, muy burocráticos, dice. Los aspectos relevantes, los aspectos de mayor sensibilidad que conllevan riesgos de irregularidades, fraudes y corrupción en el área de trámite y procedimientos susceptibles de examen, tienen que ver con, dice, ¿no? Básicamente, ¿cuáles son los problemas que es tarea de los auditores operativos? El nivel de participación en la estructura del gasto, mayor contacto con los clientes, usuarios y beneficiarios de los servicios, frecuencia con la cual se adelanta el trámite. O sea, a ver, antes que me pregunten, dice, mayor contacto con los clientes, usuarios y beneficiarios de los servicios. Cuando los trámites se vuelven muy morosos, muy enredados, muy burocráticos, vos que quieres apurar tu trámite, buscas un contacto, ¿ya? Para que te ayude y obviamente le vas a dar su coima correspondiente. Eso se refiere. Y esto también relacionado con lo anterior, frecuencia con la cual se adelantan el trámite, ¿no? Hay una lista de 100 personas que están esperando que les despachen sus trámites, pero los últimos que han llegado, los últimos de los 100, aparecen siendo despachados. Ya se supone por qué razón. Y también hay que considerar, dice, la complejidad del procedimiento, trámite básico derivado al cumplimiento de los objetivos de la empresa y ausencia o pobre funcionamiento de los sistemas de control y evaluación de gestión. Pregunta. Ya seguimos. Con relación a la ausencia, ¿a qué podríamos considerar que tiene ausencia y pobre funcionamiento en sistemas de control? ¿En qué letra estás? En la F, Ausencia o pobre funcionamiento de los sistemas de control. O sea, no hay controles, pues básicamente nos está diciendo de que, ejemplo, almacenes
El jefe de almacenes, cuando viene un obrero de la fábrica, le dice, préstame la llave Crecen, alicate, y le presta, ¿sí? Pero alguien le dice, no, pero anota pues lo que estás prestando. No, no te preocupes, es conocido, es honrado, me va a devolver. Entonces, ausencia de control, ¿sí? A eso se refiere básicamente, ¿no? Ya seguimos. Ausencia de procesos y procedimientos formalizados y documentos, demasiado tiempo y escalas determinadas para el trámite, lo que he dicho, un paso, otro paso, otro paso. Contacto permanente de los empleados con los clientes o proveedores, ahí salen las coimas, ¿no? Y la capacidad tecnológica. Se refiere a la capacidad tecnológica que no hay un sistema de software que permita funcionar a los sistemas de control interno en forma más adecuada y por tanto se permite y facilita que las personas cometan las irregularidades. Eso se refiere, ¿no? El H dice demasiado tiempo y escalas determinadas para el trámite. Hay un ejemplo de hace muchos años atrás, cuando todavía no funcionaban las computadoras, en el Ministerio de Economía, para que se emita un cheque de pago, tenía que pasar por 40 pasos. A eso se refiere, ¿no? Mucha, una burocracia total. Entonces contrataron una consultora, hizo el estudio y eliminó, pero seguía siendo, en mi criterio, muy burocrático, a 12 pasos. Bueno, de 40 a 12 es aceptable, ¿no? A eso se refiere. Y el mapa de riesgos va a estar orientado a señalar en lo que significa la auditoría operativa, ausencia de procedimientos debidamente establecidos y formalizados, al no ser conocidos, no estar definidos en manuales, se improvisan las condiciones y criterios, formas de modelos empleados para elaborar, regular, racionalizar y sistematizar los procedimientos que no se rigen a parámetros que favorecen una administración racional en los trámites y procedimientos, así como los requisitos, tiempos y condiciones de atención de servicios indeterminados. Ya, pregunta. 2 nomás habían sido. Aquí son 3. Dice, para la auditoría operativa, ¿no? Evaluación y seguimiento de los trámites y procedimientos al no estar identificados los riesgos y los puntos críticos de los procedimientos, ni estar acompañados de estrategias o de indicadores de evaluación, ¿ya? O sea, en realidad, cuando dice evaluación y seguimiento, no está queriendo decir que falta evaluaciones y seguimiento de los trámites. Ahí lo podemos poner para que sea más comprensible, ¿no? Ausencia podemos poner, ¿no? Ausencia de, ahora sí, evaluación y seguimientos de los trámites y procedimientos, al no estar identificados los riesgos y los puntos críticos de los procedimientos, ni estar acompañados de estrategias o de indicadores de evaluación. Injerencia de la estructura de poder organizacional por convenir hacia los niveles altos de la empresa para la alteración o cambios frecuentes o coyunturales en los procedimientos. Baja capacidad tecnológica al no incorporar desarrollos tecnológicos para responder a los requerimientos, exigencias y objetivos y compromisos establecidos. Ejemplos de injerencia de la estructura de poder organizacional. O sea, cuando, un ejemplo sencillo, el gerente general, bueno, se ha hecho una compra, qué sé yo, de computadoras, por decir, 10 computadoras ya, y se ha adjudicado, ha venido la empresa ganadora, ha entregado 8, falta 2 computadoras ya, y dice, lo voy a completar la próxima semana, y el responsable dice, ya está bien, pero está entrando 8,
y informa a eso a la gerencia financiera que solo ha entregado 8 computadoras en horas 10. Y la gerencia financiera dice, sí, está bien, paramos el pago. Pero el gerente general le llama al gerente financiero y le dice, pagale nomás de las 10 computadoras. Es una persona de confianza, conocida, honrada. Es la injerencia de la estructura de poder organizacional. Cómo el gerente se mete en la parte administrativa en beneficio propio. Y así no hay más preguntas, vamos al 1.5, dice riesgos del área, este es el último, riesgos en el área de control interno relacionados con auditoría interna. Entonces, para entender esto, yo primero he hecho este cuadrito, que dentro de una organización hay los controles internos, ejemplo, arqueo de caja, inventario de bienes, registro de todas las compras, una serie de controles, y parte de esos controles es auditoría interna. Pero, a su vez, auditoría interna es evaluador de todos los controles. Eso he aclarado, que no está en el texto. Y dice, descripción, dice, lograr que no se sucedan hechos ilícitos que afecten los intereses de la empresa, se debe establecer procedimientos y controles eficaces, ¿sí? Fundamentalmente lo que estamos hablando es de lo que significa el control interno, ¿ya? Entonces, la adopción de mecanismos de competencia, la programación de gestión y el logro de los resultados previstos están relacionados con el tipo de procesos, procedimientos, actividades, recursos y tecnología utilizada, cuya combinación está encaminada al cumplimiento de objetivos y demandas del mercado que requieren diseño e implementación de controles internos, ¿ya? Estamos hablando de los controles internos. La valoración de los resultados obtenidos en implantación y consolidación de sistemas de control interno se debe iniciar con un estudio del mismo para caracterizar cada uno de los aspectos contenidos, así como el propósito en un fin concebido. Entonces debemos evaluar las diversas unidades de la empresa para implementar, diseñar o mejorar los controles internos. Eso se refiere. Y obviamente eso vinculado con el trabajo del auditor operativo. El sistema debe estar dirigido a motivar el autocontrol, mejorar sin la intervención de agentes externos, identificar claramente las responsabilidades, aumentar la confianza de los clientes por la calidad de los productos y excelencia del servicio, estimulando la sana competencia. Ya, perdón, seguimos entonces. Lo que quería decirle es que el sistema debe estar dirigido a motivar el autocontrol. Entonces, esto hemos estudiado en la ley 1178, en el artículo número 14, cuando nos ha hablado del control previo. Y hemos dicho control previo es responsabilidad de cada persona que antes de firmar los documentos inherentes debe verificar. Ese es el control previo que hace cada persona. A eso se refiere. Además, dice todo ello apoyado por la modernización de equipos y tecnológicos, conservación y cuidado del mercado, ambiente y la aplicación de principios básicos y eficiencia económica, eficacia, equidad, celeridad, imparcialidad y valorización de los costos. Estamos hablando de controles internos. Por eso el sistema de control interno constituye la herramienta de mayor importancia para el seguimiento y mejoramiento de la gestión pública y privada, lo que permite a los niveles directivos examinar la organización y distribución del trabajo, la secuencia lógica de los recursos, así como los aspectos relacionados
con la transparencia y objetividad en la programación, ejecución y disposición de los recursos. ¿Qué son los aspectos relevantes referentes a los controles que debemos considerar? Dice, el sistema de control interno debe tener en cuenta los factores de orden estructural que inciden en la presencia de riesgos por irregularidades, fraudes y corrupción. Al respecto, se debe considerar los criterios, mecanismos y formas de nombramiento del personal directivo si son adecuados y transparentes. Eso se refiere. La capacidad reguladora del Estado y su incidencia en el marco normativo de gestión de la entidad. Incide en los controles internos en cuanto que estos deben ser adecuados a las normas legales. La cultura organizacional existente y la capacidad de sanción administrativa y social hacia los empleados. También incide en los controles internos. Si quieren preguntar algo de esa parte, pueden preguntarlo. Licenciado, ¿nos puede ampliar el concepto del inciso A, por favor? Los criterios, mecanismos y formas de nombramiento del personal directivo no son adecuados ni transparentes. O sea, quiere decir de que en el contexto de lo que significa controles internos en la área de las gerencias, de que se nombra discrecionalmente a los gerentes, ¿no? Como sucede en el actual gobierno, ¿no? Se nombra no a la persona capacitada con estudios universitarios, sino a la persona que es del partido, ¿sí? O sea, criterios, mecanismos y formas de nombramiento de personal directivo, o sea, los gerentes, los ministros, viceministros, no adecuados ni transparentes. A eso se refiere fundamentalmente, ¿sí? El nivel, dice, grado, cobertura y calidad de control social incide en los controles internos. En los controles internos. El seguimiento, control y monitoreo de los programas, procesos y proyectos se relaciona con los controles internos. La determinación de los procesos, proyectos con mayor asignación de que recursos requieren mayores controles internos. Hasta hay pregunta. Seguimos entonces. Alto grado de discrecionalidad en la asignación y determinación de funcionarios ejecutores de las operaciones. Impacta en los controles internos. Lo mismo que hemos dicho de los gerentes, ¿no? No se contrata a la persona capaz, sino a la persona vinculada por la parte política. El grado de desarrollo, implantación y consolidación del sistema de información que permita la obtención rápida y oportuna de datos vinculados con los controles internos. La existencia de instrumentos de programación, ejecución y control y gestión de recursos y su interacción con los planes, programas y políticas de la gerencia se vinculan con los controles internos. Pregunta. Seguimos entonces. El seguimiento, dice, de las operaciones e implícitamente de los controles internos debe tener en cuenta los siguientes elementos relevantes a fin de establecer el nivel de riesgo de cada uno de sus componentes. A, dice, políticas de la gerencia relativas al apoyo y financiamiento para el diseño, implementación y consolidación del sistema de control interno. Importancia efectiva de los directivos otorgada, importancia efectiva, dice, de los directivos otorgada al desarrollo de los componentes del sistema y a la utilización de los instrumentos y herramientas. Número de visitas, informes, recomendación de seguimiento, evaluación y control de gestión. Hasta ahí la pregunta. Dime, Maribel. Licenciado, buenas tardes. ¿Será que nos podría explicar un poquito más sobre el inciso B, importancia efectiva de los directivos otorgada al desarrollo de los componentes del sistema y a la utilización de los instrumentos y herramientas? O sea, quiere decir que, por decir, vayamos a un banco privado, tiene un directorio, el directorio
trabaja con sus técnicos y le da gran importancia a lo que significan las directrices para el diseño e implementación de los controles internos. Por eso dice la utilización de los instrumentos y herramientas de control interno, ¿ya? ¿Qué importancia le da el directorio? En cambio, si vamos a las entidades privadas actualmente, los directorios, cero de importancia a los controles internos. No les interesa para nada. A eso se refiere. Está bien, Lice, gracias. Ya, mapa de riesgos, dice, en el tema de los controles internos. En la elaboración del mapa de riesgos del área de control interno, se podrían identificar los siguientes factores de riesgo. Dice, influencia en las auditorías al ofrecer dádivas para impedir visitas de seguimiento y evaluación con el fin de evitar la detección de riesgos y sanciones de indebidos manejos, así como amenazas anónimas o vía telefónica o por otros medios, ¿no? O sea, se refiere básicamente que, en resumen, la influencia para que no se hagan las auditorías, las evaluaciones, los exámenes de los sistemas de control interno que permitan identificar áreas de riesgo. Eso se refiere. Uso indebido de información por desorganización, caos en los flujos de información, así como carencia de variables indicadores de gestión y resultados. Inadecuado manejo de información, expedientes y documentos, al no existir cuidado y custodia de expedientes o papeles de trabajo y documentos. Tráfico de influencias y demora injustificada en el estudio, pruebas y evaluación de la información y documentación y presentación de informes. Todo vinculado con los controles internos. Desvío de las visitas y evaluaciones de los auditores internos por programación esporádica y mal coordinada de seguimiento y evaluación. Concentración y direccionamiento en determinadas visitas de los auditores y abandono en la práctica de algunas áreas que son de mayor riesgo o favoritismo de delegación para determinados empleados de la auditoría interna, ¿sí? Acá yo puedo poner un ejemplo. Dice, desvío de las visitas y evaluaciones de los auditores internos por programación esporádicas y mal coordinada de seguimiento y evaluación, ¿ya? Entonces, en realidad, el desvío intencionado del trabajo de los auditores. Yo tengo un ejemplo, una experiencia. Yo trabajaba en fiscalización, que era dependiente del Banco Central antes, no era separado como es ahora ASFI, no, dependía del Banco Central, y formaron una comisión donde yo era auditor, y de 10 auditores nos mandaron a Santa Cruz para hacer una auditoría de sorpresa y de urgencia en el Banco Boliviano Americano. Y llegamos a Santa Cruz, nos presentamos y nos dicen que volvamos en la tarde, que va a estar lista toda la información, documentación. Y en la tarde recibimos una llamada del gerente de auditoría de fiscalización del Banco Central. A los auditores nos dicen que se suspende la auditoría, tienen que volver a La Paz, ¿ya? O sea, ha habido un desvío, así en palabras comunes, un charle entre el gerente de fiscalización con el gerente del Banco Boliviano Americano y ha hecho suspender la auditoría, ¿sí? Casos ya. Y eso pasa dentro de las empresas en relación a las auditorías operativas, que cuando hay intereses creados dicen, no hagas auditoría en caja, tesorería, no, andas a auditoría a compras, por decir ya. Entonces hay direccionamiento y desvío de la auditoría. Eso sería. Pregunta. Dime, Víctor. Buenas tardes, licenciado. Buenas ¿Nos tardes. podría explicar el inciso F, licenciado? Por favor. Concentración y direccionamiento en determinadas visitas de los auditores y abandono en la práctica de algunas áreas que son de mayor riesgo, favoritismo de delegación para determinados empleados de auditoría. En realidad es lo que he acabado de explicar, ¿no? O sea,
por decir, concentración y aislamiento en determinadas vistas de los auditores. Entonces, a los auditores internos, a los auditores operativos les dicen, no vayas a auditar tesorería. Más bien hay más problemas en el área de recursos humanos. Anda a recursos humanos, ¿ya? El gerente general está diciendo al gerente de auditoría, ¿ya? Entonces, concentración y direccionamiento en determinadas visitas de los auditores y abandono la práctica de algunas áreas que son de mayor riesgo. No están diciendo, no revises tesorería. Y eso obviamente hay vínculo de qué tipo será entre el gerente general y el gerente financiero, ¿sí? A eso se refiere básicamente. Y Lick, en el inciso E, con relación a las programaciones esporádicas, ¿qué ejemplo nos podría dar, Lick? Después de las visitas que hemos hecho por programaciones esporádicas y mal coordinadas de seguimiento y evaluación. O sea, definitivamente se refiere a que todo el trabajo de la auditoría no está saliendo de un programa operativo anual, de un POA, sino una programación esporádica, aleatoria, sin un criterio técnico, con ese mal coordinado, no hay seguimiento, no hay evaluación, pero lo que tenemos que comprender generalmente es de mala fe, ¿ya? Hay una intencionalidad en lo que significa romper la estructura técnica que es el programa operativo y decir que nos vayamos a ver recursos humanos, pero no está en el POA, no importa, vayan a ver recursos humanos, ¿no? O sea, es una programación esporádica que rompe nuestro POA, que es bien técnico nuestro POA, y nos desvía la atención en áreas de riesgo para mandarnos a áreas sin importancia dentro de la organización. A eso se refiere. Ya, ¿qué más? Yo creo que no nos alcanza tiempo ya para entrar al siguiente tema. Lo que pasa es que estoy en un seminario y ese seminario me ha hecho retrasar, entonces no quiero perjudicarles mañana, porque mañana más el seminario, por ahí me atraso más. Lo que vamos a hacer es suspender mañana y vernos el día miércoles más. Entonces mañana no se van a conectar, por favor, ¿ya? Dígame adiós, hasta luego, hasta pronto, chao. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Ya, ya, gracias, nos vemos entonces, chao.